Hola, pues buenos días, buenas mediodías aquí en Marco, en nombre del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey. Les damos la más cordial bienvenida y bueno, me quiero permitir presentar a Ruth Esteves. Ella es curadora y escritora con sede en Brooklyn, Nueva York. Su enfoque curatorial está muy influenciado por su interés en la relación histórica entre el teatro y las artes visuales. Es directora de la Fundación Amant en Nueva York y co-curadora de la 34ª Bienal de Sao Paulo. Anteriormente fue curadora senior en el Museo de Arte Rosa y co-curadora de Idiorritmias, un programa de interpretación, música, poesía y texto en el MACBA de Barcelona. Del año 2012 al año 2018 fue directora y curadora en Red Cat Arts en Los Ángeles. Y bueno, en Red Cat ha trabajado con artistas como Javier Telles, Joao María Guzmao, Pedro Paiva, Alora y Calzadilla, Pedro Barateiro, Kim Latimer, Héctor Zamora, Andrés Yaque, entre muchos otros. Pues ha comisariado exposiciones colectivas y programas públicos como Hotel Theory en el 2015, curado con Sohrab Moebi, centrándose en la interpretación de la teoría en arte contemporáneo. Chalk Circles en 2017 es una exposición co-curada con José Luis Blondet, analizando metodologías de actuación en el siglo XX. También organizó un proyecto dedicado a las obras de teatro político inexploradas del artista latinoamericano León Ferrari. Antes de Red Cat, fue curadora jefa en el Museo Carrillo Gil en la Ciudad de México del año 2007 al 2017, donde también fundó Liga, Espacio para la Arquitectura, una plataforma sin fines de lucro enfocada en la experimentación en arquitectura, urbanismo y arte público. Muchísimas gracias, Ruth, por aceptar esta invitación de parte del museo. Nos sentimos muy honrados de tenerte esta mañana aquí. Bueno, un placer. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, yo he preparado esta presentación casi como una clase. Entonces, me propuse, antes de hablaros de la Bienal de Sao Paulo, que es un poco para lo que me invitaron en el museo, decidí que voy a hacer una introducción para todos aquellos que no están familiarizados con esta Bienal, que probablemente es, desde luego, la Bienal más importante de Latinoamérica y probablemente una de las bienales más importantes del mundo y la segunda más vieja también. Entonces, me pareció que era importante haceros como una breve introducción, bueno, como que digamos que el 25% del tiempo estaré haciendo una revisión de lo que ha significado la Bienal de Sao Paulo, sus cosas buenas y sus cosas malas, porque ha sido un proyecto con muchos y diversos intereses políticos a lo largo de sus más de 70 años de historia. Y luego hablaré más en profundidad de la Bienal, de la 34 Bienal de San Pablo, que es el proyecto que estoy curando con mis compañeros de la Bienal, que se llama Fas Oscuro, más yo canto, hace oscuro y yo canto. Que conste que este título parece casi profético de lo que luego pasaría cuando empezamos a elaborarla por allí del principios del 2019. Voy a compartir pantalla, no tengo tantas imágenes, pero me parece que es mucho más interesante si comparto pantalla. Vamos a ver, ¿dónde está? Aquí está. ¿Vale? Igualmente, si me queréis interrumpir a lo largo de la presentación, pues adelante, ¿vale? Entonces, bueno, voy a, deciros con este cartel que está aquí, perdón que esté en inglés, lo siento mucho, que la Bienal, primero se cambió, o sea, obviamente se tuvo que posponer, la pospusimos en principio un mes, tenía que haber inaugurado en septiembre, la pospusimos a octubre, por ahí de mayo, nos dimos cuenta que eso era una utopía, viendo cómo se estaban desarrollando las cosas, y bueno, la Bienal se ha pospuesto un año entero, o sea que se inaugurará en octubre del año que viene, lo cual supone, pues, bueno, una serie de cambios que no os podéis imaginar, de logística, conceptuales, que han sido muy complejos de abordar, pero bueno, son muchos los colegas, me imagino también de las otras curadoras que habéis tenido presentando proyectos que también os habrán contado qué significa romper un proceso de trabajo de casi 2 años en la incertidumbre total del COVID, ¿no?
Pero bueno, voy a hablaros así brevemente de un poco de la Bienal de Sao Paulo. Pues como decía antes, es la segunda, es la Bienal más, una de las más antiguas después de la Bienal de Venecia. Fue la primera que se hizo además en el hemisferio sur y que de alguna manera pues, se deslindaba, en teoría, del eje canónico Estados Unidos-Europa, ¿no? Claro, la Bienal de Sao Paulo surge fundamentalmente al principio, en el año 50, en el año 48, por allá del año 48, pues era una combinación de muchos intereses y no solo culturales, obviamente, había intereses económicos, políticos, que bueno, que se estaban dando internacionalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Fue fundada por un empresario, además, no por alguien del mundo del arte, que era Francisco Matarazzo y que era un industrial italo-brasileño que por allí del año 48 había fundado el Museo de Arte Moderno de Sao Paulo. Y de alguna manera el objetivo de la Bienal, que en principio se hizo también en el museo, además, pues era pues, seguir un poco el molde de Venecia y de alguna manera tenía estas aspiraciones, ¿no? De poner, o sea, como de restablecer una relación entre el arte brasileño y el arte internacional y sobre todo era esta idea de colocar a Brasil como en el centro, no en un centro, no que Brasil se convirtiera en un centro, sino que compartiese ese centro artístico internacional. Pero bueno, la controversia estuvo marcada desde el principio, también porque no podemos obviar que el Museo de Arte Moderno fue fundado en parte a través de una asociación con Nelson Rockefeller, que era este magnate norteamericano que estuvo durante mucho tiempo recorriendo los Estados Unidos y haciendo asociaciones culturales, lo que en realidad había una intención económica detrás y el expansionismo de los Estados Unidos en Latinoamérica, como todos sabéis, ¿no? Entonces el Museo de Arte Moderno surge como una asociación entre el MoMA, Nelson Rockefeller, bueno, y una serie de personajes. Y la Bienal en principio estaba patrocinada exclusivamente por empresas privadas, ¿vale? Que bueno, estaban tratando de crear un nuevo régimen transnacional entre los Estados Unidos y Latinoamérica y bueno, cuyas intenciones filantrópicas pues no podían también separarse de un interés personal de formar asociaciones económicas internacionales, ¿no? Entonces, obviamente la primera Bienal de Sao Paulo pues reunió a una élite, ¿no? Política y cultural, pero también había un contrapúblico muy fuerte de activistas, sindicalistas y artistas que protestaban un poco sobre cómo había surgido la Bienal, ¿no? Y bueno, las siguientes bienales, la siguiente después, pues se focalizaron mucho también en las tendencias que había en ese momento en Europa, ¿no? Sobre todo la abstracción. Y voy a pasar otra imagen. Esta es una imagen, lo que veis aquí es una imagen de archivo de la Bienal de Sao Paulo del año 61, ¿no? Para que veáis un poco, es un espacio gigantesco. Para aquellos que no hayáis tenido oportunidad de ver la Bienal, es un espacio muy, muy grande. Uy, espera, ¿no puedo por aquí? Qué gracia, no puedo... aquí, perdón. Aquí es. Voy a dejarlo aquí por ahora, ¿vale? Bueno, la segunda vez que se hizo la Bienal de Sao Paulo se hizo ya por primera vez en el Parque de Ibirapuera, que es este espacio que os acabo de enseñar, que fue hecho por Oscar Niemeyer, ¿no? Que es este gran arquitecto brasileño, obviamente. Y ahí, bueno, los países estrellas fueron un poco Brasil, Estados Unidos, Francia, Italia, y pues eso incluían pues obras del cubismo, del futurismo, expresionismo y bueno, hasta se exhibió el Guernica de Pablo Picasso en aquella Bienal, estaba Henry Moore, Paul Klee, Alexander Calder, bueno, una serie de personajes. Y bueno, a partir del año 61, un poco, digamos que un crítico muy importante para el arte brasileño, que es Mario Pedrosa, que era Mario Pedrosa, vaya, se convirtió como, era el secretario de Cultura y consiguió que, bueno, que el Estado se empezara a interesar un poco en el desarrollo de la Bienal y que ya no fueran solamente patrocinios exclusivamente privados, con todo lo que implicaba que solamente fueran empresas privadas, ¿no? Y que fuera también, bueno, pudiera colaborar el Estado. Entonces, bueno, hasta la fecha es una bienal que funciona con muchos fondos privados, también con fondos públicos, lo cual la hace muy interesante. Y bueno, también es cierto que por primera vez con Mario Pedrosa pues empezó a incluir muchas obras
que no eran histórico-artísticamente occidentales, ¿no? Y que, bueno, que tenían que ver artistas como Milton da Costa, Alfredo Volpi, Livio Abramo, bueno, una serie de artistas brasileños. Y luego también él, solamente para ubicaros un poco lo que hizo Adriano Pedrosa, porque es por cuál es tan importante, él empieza a hablar un poco del neoconcretismo. Y os explico un poco, en realidad, el neoconcretismo, que también es un movimiento formal y abstracto, pero para muchos críticos de izquierda, la abstracción era una manera de desvincularse, ¿no? de la lucha de clases y de la lucha entre los trabajadores. Y Pedrosa lo que dice es que no, que en realidad el neoconcretismo, la abstracción, pues es un tipo de obra también revolucionaria, ¿no? Que de alguna manera despertaba pues, la creatividad innata de las personas y que se alejaba un poco de esa manera como más simplista de la pintura figurativa, ¿no? Y que, bueno, que en realidad tiene que ver mucho con el muralismo que se daba en México también, ¿no? Como esta pintura mucho más, digamos, sí, figurativa, realista, vaya. Después de estas bienes, de este principio, pues lamentablemente sucede el golpe de Estado militar en Brasil, como sucedería en otros muchos países en América Latina, y eso hace que las cosas cambien radicalmente. Entonces, bueno, todo el periodo de la dictadura pues, se va a crear un bloqueo muy, muy importante para Brasil y también para la Bienal. De hecho, la primera Bienal que se hace ya en la dictadura, pues ya empieza a haber censura, ¿no? Censuran varias piezas, entre ellas una de Cusack Jr., que básicamente era una pieza que tenía la bandera nacional y la censuran pues porque, bueno, aparte, durante la dictadura el uso de la bandera nacional brasileña, siempre y cuando no fuera para un acto patriótico o un acto oficial, estaba prohibido, ¿no? Entonces, bueno, lo que es muy interesante, y aquí la foto también que pongo aquí, es que oportunísticamente, iba a decir yo paradójicamente, pero más oportunísticamente, resulta que durante la dictadura, obviamente, Estados Unidos tuvo muchísimo peso en la Bienal. Y, por ejemplo, en el año 67, gran parte hubo una exposición, por ejemplo, la exposición principal de la Bienal de Sao Paulo fue una exposición sobre el pop art estadounidense, en la que participaba pues, gente como Oldenburg, Andy Warhol, Robert Indiana, Roy Lichtenstein, bueno, otro montón de personajes en torno a la idea del arte pop. Obviamente, pues eso despertaría también muchas... Mira, os voy a poner otra imagen que hay aquí. Por ejemplo, ¿no? Que hubo también vandalismo por parte de artistas que se colaban en la Bienal y que veían obviamente este exceso de artistas norteamericanos representados en la Bienal, pues obviamente, como todos sabéis, también en relación con Estados Unidos apoyó el golpe militar en Brasil y en otros países de Latinoamérica. Bueno, el boicot que se le hizo a la Bienal durante toda la dictadura, pues obviamente afectó mucho el prestigio de la Bienal y bueno, diplomáticamente pues se distanció mucho, muchos países ya no mandaron artistas a la Bienal, muchos artistas como Lydia Clark, Elio Di Chica, el propio Mario Pedrosa se fueron del país, obviamente, y bueno, pues se hizo que, por ejemplo, así como actos que os quiero contar, por ejemplo, Pierre Restany, el crítico, pues publicó en el New York Times una carta, bueno, como una especie de statement, hablaba un poco de ese boicot que se quería hacer. Y bueno, hubo como una serie de cosas internacionales que durante todo, Gordon Mataclar también, me acuerdo que escribió una carta en contra, bueno, una serie de protestas internacionales para que no se participase en la Bienal. Obviamente, cuando termina la dictadura, las cosas empiezan a cambiar paulatinamente y el primer director artístico que sucede, perdón, voy a cambiar de imagen aquí, eso ya es de muchos años después, pero bueno, ahí os lo dejo por ahora. El primero que se ocupa de la Bienal justo después de la dictadura es Walter Zanini, que fue también un crítico y curador brasileño. Y de alguna manera lo que tratan de hacer también, por ejemplo, Zanini lo que hace es empezar a esa primera edición, trata de poner más obras relacionadas con el archivo de la Bienal y es muy interesante porque empieza a exhibir por primera vez medios más efímeros como el videoarte, el arte postal, acciones más performativas. En aquella primera edición participarían Gilbert George y, bueno, Antoni Muntadas, el artista español, ¿no? De alguna manera cambiando un poco la tradicionalidad de la Bienal. Y en el año 84 es muy interesante porque Arací Amaral, probablemente una de las críticas latinoamericanas más importantes de todos los tiempos,
ella presentó un proyecto que quería cambiar radicalmente la Bienal, y era pensar la Bienal no desde el punto de vista internacional, pensando en Venecia y las cosas que se hacían allá, sino realmente hacerla desde un punto de vista latinoamericano, ¿no? Y Arací Amaral no pretendía hacer una Bienal aislacionista donde solamente hubiera artistas brasileños, pero desde luego pensar en el arte internacional desde el punto de vista de Brasil, ¿no? Ella decía mucho esta cosa de dejemos de ser una alternativa de la Bienal de Venecia, que la Bienal debería ser una manifestación más que una necesidad. Y bueno, de alguna manera ella trató de cambiar eso a partir de esa metodología, pero su proyecto fue rechazado, ¿no? Entonces eso también fue como bastante contundente. Y bueno, quizá una de las bienales que a mí más me gustaron, que ya están mucho más cercanas, en el 98, todo esto os lo cuento para que veáis cómo ha ido evolucionando la Bienal de Sao Paulo. Fue curada por Paulo Herkenhoff, que para mí, de todas las bienales que ha habido, quizá ha sido la que más me ha gustado, que trataba de, todavía en esa época la Bienal era por países, que ahora ya no lo es, pero en aquella época seguía siendo el pabellón, o sea, dentro del propio pabellón había como Estados Unidos, Alemania, no sé qué, ¿no? Y luego el pabellón de la parte de Brasil, ¿no? Entonces, bueno, Herkenhoff también tiene como un pabellón central temático y los diferentes pabellones, pero la idea era hablar sobre el término de antropofagia, que bueno, para los que no estén familiarizados con el término, es esta idea del canibalismo cultural, del poeta Oswald de Andrade, bueno, que habla de cómo de alguna manera, por decirlo de una manera muy simplista y muy rápida, como Brasil se ha canabilizado, fagotizado otro tipo de formas de hacer eh, para convertirlas en algo suyo y propio, ¿no? Entonces, bueno, él lo que le pidió a los diferentes curadores de los demás pabellones es que realmente hablaran del concepto de antropofagia desde el punto de vista de cada uno de los países que se presentaban, ¿no? Entonces, bueno, así hasta la Bienal. Voy a pasar más imágenes para que sigáis viendo imágenes de los diferentes... Luego hablaré de esto, la Bienal en el 2006, por primera vez la Bienal la cura Lisset Lañado, que es una mujer, que hasta, bueno, solamente ha habido 2 mujeres que han curado la Bienal de Sao Paulo a lo largo de toda su existencia. Lisset Lañado la hace bajo el término de cómo vivir juntos, ella la titula así, y es la primera vez en el 2006 que la Bienal de Sao Paulo deja de ser por países y se convierte en un proyecto curatorial, como el que estamos haciendo ahora, con un grupo de curadores que invitan artistas de todas partes del mundo, pero ya no es esta cosa por países, digamos, ¿no? Y bueno, después de Lisset Lañado estaría esta bienal que os presento aquí, que es la de Ivo Mesquita, por ahí del 2008, ¿no? Que fue muy interesante porque Ivo Mesquita es de alguna manera quien pone primera vez sobre la mesa pues, todas las irregularidades políticas, económicas que ha tenido la Bienal a lo largo de toda su existencia, todas las cosas turbias que habían pasado, lo difícil que ha sido financiarla, ¿no? Entonces él decide dejar uno de los pabellones completamente vacío, ¿vale? Era como un acto súper radical, de hecho se llamó así la Bienal vacía, ¿no? Como una especie de acto de protesta, ¿vale? Y bueno, los demás partes, son 3 pisos, ¿no? Tenían cosas, sobre todo lo que hace mucho Ivo es echar mano pues, a ese archivo de la Bienal de Sao Paulo, que para aquellos que alguna vez alguno quiera hacer su tesis sobre la Bienal de Sao Paulo, los archivos de la fundación de la Bienal son increíbles, quiero decir, las cosas que os podéis encontrar ahí. Entonces él, de alguna manera, quiso hacer una exposición en la que hubiera también una revisión de ese archivo que había ido creciendo a lo largo de los años. Y bueno, después de la Bienal de Ivo, por primera vez empiezan también a invitar a curadores internacionales que no eran brasileños, ¿no? Y a partir de ahí, pues por ejemplo, se invita a Luis Pérez Oramas, que era director del MoMA, se invitó a Gabriel Pérez Barreiro. Lo que pasa que otra cosa que también es interesante y turbia al mismo tiempo es que muchas veces cuando han invitado a curadores internacionales han solido ser como gente que tienen posiciones de mucho poder en instituciones en Estados Unidos, ¿no? Como en el caso de Pérez Oramas, que era curador latinoamericano del MoMA, y Pérez Barreiro, que era curador de la Cisneros y así, ¿no? Como, ¿vale? Y esta bienal, que es una que también me gusta mucho a mí, es la que hizo Chal Esche, que es es el director del Banave,
en Holanda, y fue una bienal en la que él decidió participar con muchas asociaciones, con muchas organizaciones, ¿vale? No tan centrada solamente en artistas haciendo obra, sino como dejando ver un poco la voz de los diferentes colectivos y asociaciones culturales y artísticos, ¿no? De mujeres, colectivos indígenas, dentro de la bienal, ¿vale? Una bienal muy caótica, a alguna gente no le gustó, pero la idea de Charles creo que iba más allá del acto estético puramente, ¿no? Y bueno, o sea, así podríamos seguir, pero bueno, eso son hasta llegar un poco a la bienal que a nosotros nos ha tocado curar, que se eligió por medio de un concurso por invitación y que se titula así, Faz Oscuro Mas Eu Canto, que es el título en portugués, en inglés, Though It's Dark, Still I Sing, aunque está oscuro, yo canto, ¿no? Y os voy a explicar un poco que en realidad la Bienal de Faz Oscuro Mas Eu Canto no es una bienal que tenga un tema en concreto, es decir, nosotros no decidimos vamos a hablar sobre esto, ¿vale? Sino que queríamos hablar más de metodologías de trabajo. Aunque obviamente hay varias palabras que cruzan la bienal, que obviamente son resiliencia, reinvención, repetición, traducción y opacidad, ¿vale? Esas son como 5 palabras que se mueven todo el tiempo en esta bienal. Y lo que quisimos hacer desde el principio, sobre todo en el ambiente político que estaba viviéndose en Brasil, sobre todo porque justamente había sido elegido Jair Bolsonaro, tristemente, como presidente del Brasil, obviamente ninguno de nosotros estábamos ni estamos de acuerdo con su barbarie política, pero lo que nos estábamos dando cuenta es que el país estaba súper dividido y no podían ser los malos y los buenos, ¿vale? O sea, no. En realidad la gente estaba muy dividida y muy polarizada, como está sucediendo en los últimos tiempos entre la izquierda y la extrema derecha, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que quisimos hacer es reivindicar un poco el derecho a la complejidad, ¿no? El derecho a la ambivalencia, las expresiones del arte y la cultura, de las identidades de los grupos y los sujetos sociales, y tratar de ofrecer alternativas al antagonismo que se venía creando, porque pensamos que también desde la izquierda muchas veces hay un cerrazón a tratar de entender otros discursos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hablar de ese tipo de complejidades? Y como decía, bueno, más que un tema, quisimos hablar como de diferentes formas de trabajo. Había para nosotros, voy a pasar imagen, dos filósofos, escritores, poetas que nos parecían especialmente importantes. Edouard Glissant, que no me voy a detener mucho aquí en explicaros obviamente todo el cuerpo de obra de Glissant y de Viveiros de Castro. Quizá os puse aquí simplemente estas dos acepciones. Una, Edouard Glissant, que es un poeta negro de Martinica, que bueno, trabajó toda su vida en Francia, que hablaba de puedo cambiar intercambiando con el otro sin por ello perderme o desneutralizarme. Y Viveiros de Castro, que es un antropólogo brasileño, que dice, en la cosmología amerindia, el mundo real de las diferentes especies depende de su punto de vista, ya que el mundo en general consiste en las diferentes especies en sí mismas, ¿no? Obviamente, Edouard Glissant, con todo el concepto de creolización y todo, habla un poco de cómo en realidad cuando existen las migraciones, cuando existe el intercambio forzado, en muchas ocasiones, como ocurrió en Brasil, obviamente, con toda la cantidad de gente afro-brasileña que existe ya allá, obviamente uno cuando se mueve a otro lado forzada o no forzadamente pierde algo de su identidad, pero bueno, gana otro tipo de identidad, ¿no? De alguna manera lo que hablaba Glissant es de la posibilidad de cambiar, pero la posibilidad también de no perder lo que uno es, y del concepto de opacidad que ahora hablaremos, ¿no? Y el concepto de Viveiros de Castro, que es muy como Donna Haraway, como esta idea de las diferentes especies. Voy a seguir para hablaros de más de nuestro concepto de bienal. Y os empezaré a contar anécdotas que me parecen más divertido también. Por ejemplo, una de las cosas más interesantes fue ponerle un título a este proyecto de metodologías. En un principio, nosotros queríamos llamar a la bienal Lucía. Y os vamos a explicar por qué. O sea, ese era el título con el que estuvimos en un mes casi trabajando antes del cambio que decidimos hacer. Primero porque Lucía es un nombre de mujer, se nos hacía interesante llamar a la Bienal con un nombre de mujer, pero claro, no era cualquier mujer. Lucía es el esqueleto más antiguo encontrado en Sudamérica
y es el nombre póstumo que le pusieron a sus huesos, que se encontraron por allá del año 75. Lucía tenía 24 años cuando murió, no sabemos quién fue, ni qué hizo, ni cómo era, pero sí sabemos que sus huesos tenían 24 años de edad y que estuvieron bajo tierra más de 11.000 años. Entonces sus huesos salieron a la luz en el año 75 y se llevaron al Museo de Arte de Historia de Río de Janeiro, y aunque estuvieron preservados por la tierra por más de 11.000 años, se convirtieron en ceniza en el año 2018 cuando el museo ardió en llamas y se perdieron, entre otras muchísimas cosas, los huesos de Lucía. Pensamos nosotros que quizá nunca los tenían que haber desenterrado, que la habían tenido que dejar allí porque por alguna razón la enterraron allá. Entonces, bueno, eso era una de las razones también por las que nos interesaba llamarla Lucía, una especie de homenaje a ella, pero sobre todo también porque de alguna manera el verbo lucir significa brillar, iluminación, y también era el nombre de una santa, Santa Lucía, que fue esta santa a la que le arrancaron los ojos, que se compró como una especie de santa de la visión. Y entonces, después de pensar en estas ideas de oscuridad, luz, de esconder, no esconder, ¿no? De resistencia, finalmente llegó a nuestras manos uno de mis compañeros, Pablo Mijada, un poema. Él había hecho una exposición en su instituto sobre la dictadura en Brasil, y decidimos enfocarnos en un poema de Tiago Di Melo que se llamaba Faz oscuro mas eu canto, aunque está oscuro todavía canto. Y os vamos a explicar por qué nos decantamos por esto, porque de alguna manera habla de toda la Bienal también. En realidad este es un poema que Tiago Di Melo, que era un poeta, es un poeta, tiene casi 100 años, Tiago todavía está vivo, de la Amazonia. Y él, cuando escribe El Faz oscuro mas eu canto, por allá del año 65, era un momento pues muy particular. Había cierta esperanza en Brasil, había cierta esperanza de que las cosas iban a cambiar, de que las gentes más desprivilegiadas iban a poder acceder a la educación. Entonces él escribe este poema como una especie de canto de optimismo, sobre todo para la gente del campo, el acceso a la tierra, el acceso a la educación y una serie de cosas. Él no lo publica en su momento y después de unos años sucede el golpe de Estado y lo publica. Y lo publica en un libro, y una cantante de bossa nova lo convierte casi en un himno, que se convierte en un himno en contra de la dictadura. Obviamente Di Melo tiene que huir del país, se va a Chile, donde años después también estalla la dictadura, y él cuenta que cuando estaba en la celda, apresado en Chile, lo que lee en la celda, en las paredes de su celda, es Faz oscuro mas eu canto. O sea, alguien antes que él había escrito había de alguna manera replicado sus versos en la pared de la celda. Después Tiago Di Melo, bueno, huye, está un tiempo exiliado, y cuando regresa a Brasil, años después, cuando la dictadura terminó, él se va a vivir otra vez a la Amazonia. Déjame que voy cambiando de... voy a dejarlo ahí, un momentito. Regresa a la Amazonia, y hoy en día el Faz oscuro mas eu canto se ha convertido en una especie de himno de la selva, de la jungla. Entonces, esa oscuridad, que en su momento fue una oscuridad pesimista, la de la dictadura, hoy en día es la oscuridad de la selva, y la oscuridad de la selva para nosotros nos servía de metáfora de toda la Bienal, porque para nosotros la oscuridad de la selva es una oscuridad que deja ver diferentes matices de luz, diferentes grises, diferentes blancos, diferentes negros, ¿no? Entonces, esta idea de una oscuridad que no es necesariamente negativa, sino que es una oscuridad relacionada con ese concepto de opacidad de Glissant, que es que básicamente no tenemos que ver al otro de forma transparente, le tenemos que dejar ser en su opacidad, es decir, tenemos que dejarle ser como es y entender cosas que a veces no tienen que ver con la forma en la cual nosotros entendemos el mundo, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese concepto de opacidad y de transparencia nos interesaba, y la jungla, de alguna manera la selva, que cuando empezamos a hacer la Bienal ardió en llamas, como el museo también, nos parecía una metáfora interesante. Pero desde luego lo que queríamos ver es cómo unas frases, Faz oscuro mas eu canto, a lo largo de la historia reciente de la política del Brasil, habían ido cambiando dependiendo de los acontecimientos políticos y culturales, ¿no? Cómo esa oscuridad había tomado diferentes fases hasta llegar al COVID. Entonces, en realidad, para nosotros es una capa más dentro de tantas otras. Creo que el Faz oscuro mas eu canto tiene otro tipo de significado también ahora mismo, ¿no? Por otro lado, también, si alguien quiere hacerme alguna pregunta, por favor,
lo puede hacer. Yo sigo porque os quiero presentar algunas obras de artistas que estamos haciendo, ¿no? Pero bueno, podéis interrumpirme también cuando queráis. Otra de las cosas que para nosotros era importante era el concepto de ensayo, ¿no? El concepto de ensayo como una manera de reformular cosas en la Bienal, y pensamos algo que ahora con el COVID se nos ha hecho especialmente relevante. Una de las metodologías que quisimos implementar para la Bienal de Sao Paulo es que no queríamos hacer una Bienal solamente al final, no una Bienal que se inaugurara en el pabellón de Ibirapuera con X artistas, sobre todo esto que os estaba hablando, sino de qué manera podríamos colaborar y trabajar con las instituciones culturales de Sao Paulo. Es muy interesante porque desde que Bolsonaro entró en la presidencia, obviamente, como muchos presidentes de su determinado tipo de ideología, no solo no les interesa el arte, sino que el arte además les parece peligroso. Entonces, sí se recortó muchísimo los presupuestos culturales, y una de las cosas que nosotros quisimos hacer es, bueno, cómo podríamos desviar algunos de los fondos de la Bienal para que ciertas instituciones en Brasil, pequeñas y grandes, pudieran producir obra a lo largo de estos 2 años antes de la Bienal, y que hicieran exposiciones sobre determinados artistas, y después, cuando fuera la Bienal de Sao Paulo, algunas de estas obras que se produjeron durante estos años en diferentes exposiciones por diferentes lugares de Sao Paulo, esas obras volvieran a enseñarse en la Bienal de Sao Paulo en otro contexto, ¿no? Que era algo que a nosotros nos interesaba mucho, como esos cambios de contexto. Ahora mismo, por ejemplo, con todo lo que ha pasado con el COVID, donde bueno, el presupuesto cultural, si antes era ínfimo, ahora es doblemente ínfimo, también para nosotros se nos ha recortado muchísimo el presupuesto de la Bienal, pero sí estamos haciendo mucho hincapié en esta serie de colaboraciones también para crear una red de sustentabilidad con las demás instituciones de Sao Paulo. Nos hubiera gustado que fuera todo Brasil, obviamente, pero es complejísimo a nivel económico y a nivel logístico. Entonces sí nos concentramos en Sao Paulo en ese sentido, ¿vale? Y quisimos hacer también una serie de proyectos antes de la Bienal. Lamentablemente solamente pudimos hacer uno porque justo cuando íbamos a inaugurar el segundo, literalmente una semana antes, pasó lo que todo el mundo sabe que ha pasado en los últimos meses, y tuvimos que cortar esta serie de cosas que queríamos hacer. Entonces, el único que nos dio tiempo a hacer es esta invitación a Neo Muyanga, que además la hicimos en colaboración con la Bienal de Liverpool, con Manuela Moscoso, a la que no sé si habéis tenido ya o vais a tener próximamente. Neo Muyanga pues, es un artista sudafricano, es un músico más que un artista visual, y él básicamente lo que hizo fue una reformulación de este canto muy conocido de Amazing Grace, que es una canción que tiene un significado importantísimo, simbólico en los Estados Unidos para toda la diáspora afroamericana, entonces es una canción que fue creada por allá del año 1772 por John Newton, que era un traficante de esclavos que luego se reconvirtió, en teoría, y se convirtió en un abolicionista, y él, iluminado, creó esta canción de Amazing Grace. Y bueno, Neo Muyanga para la Bienal de Sao Paulo hizo como un solo proyecto en el pabellón una reformulación de esta canción Amazing Grace, y la hizo con un grupo afro-brasileño que se llama Legítima Defensa, y estuvo muy, muy emocionante. Y ahí nos dimos cuenta que además esta idea del cantar, el cantar siempre ha sido una especie de exorcizar, ¿no?, ciertas cosas. Incluso pensábamos en el COVID como la gente cantaba desde las ventanas, ¿no? O sea, de repente el canto se convierte en una especie de duelo y también de reivindicación. Nosotros nos dimos cuenta cuando hicimos este primer proyecto, en el que vino muchísima más gente de la que habíamos esperado, o sea, se llenó todo el pabellón, como de repente la gente se ponía a cantar, escribía cosas, o sea, como que sí fue un momento de mucha exhortación, sobre todo por todo lo que había pasado y lo que estaba pasando con la política de Jair Bolsonaro, que es, como sabéis, una política basada en la exclusión de determinados grupos sociales y políticos. Bueno, entonces, solamente pudimos hacer uno, no pudimos hacer la exposición de Ximena Garrido Leca ni la de Clara Yanni, que nos hubiera gustado, pero bueno, cuando hagamos la Bienal el año que viene incluiremos algunas de las obras que estaban pensadas para esas otras exposiciones más pequeñas. Y voy a pasar también brevemente a hablaros un poco de los 5 grupos de obras que están en la Bienal. Es algo que esto además tampoco hemos compartido mucho, o sea que
porque la hemos tenido que retrasar y todavía ni siquiera hemos podido hacer el anuncio de todos los artistas que van a participar y todo, porque realmente tuvimos como que cortar de alguna manera. Ya estamos otra vez como con el motor puesto, pero sí fue bastante duro. Entonces, bueno, como os decía, la Bienal no tiene una temática concreta, sino que todos son como grupos de metodologías y forma de trabajo que están en las diferentes pabellones de la Bienal. Pero os voy a contar brevemente en qué consisten estos 5 grupos. Es más, algunas obras se repiten. Vas a encontrar la misma obra en diferentes grupos para que te des cuenta cómo la lectura de una obra cambia en relación a otras obras, ¿vale? Cómo los contextos cambian las situaciones, ¿vale? Entonces, la primera, digamos, el primer grupo está unido a la palabra resistencia. Y para nosotros, en ese sentido, nos pareció importantísimo, aquí os muestro un dibujo de Gustavo Caboco, que es un artista brasileño, que es Vendegó. Vendegó es un fósil gigantesco que es de las pocas cosas que sobrevivió el incendio del Museo de Historia de Río de Janeiro. Bueno, él sobrevivió el paso por la atmósfera hace varios siglos, entonces, de alguna manera, este meteorito era la entrada al museo, de hecho ahora mismo el museo está todo en ruinas, pero Vendegó no ha sido movido de ahí, está ahí, ¿no? Entonces nos parecía interesante porque además Vendegó, curiosamente, es que luego se nos iban develando todas estas historias que son maravillosas, en el cual Vendegó también cuando lo movieron por primera vez del lugar donde estaba, que era en una parte, bueno, de Brasil, al Museo de Río de Janeiro, fue durante los mismos años de la abolición de la esclavitud. Entonces, de alguna manera, para mucha gente Vendegó simbolizaba eso. Y nos parecía también como muy interesante todas las canciones y las cosas que se habían hecho en torno a Vendegó en aquella época. Por otro lado, nosotros pedimos al Museo de Río de Janeiro si nos prestarían Vendegó para poder entrar en la Bienal. Es algo que estamos negociando, no es fácil por el peso simbólico que tiene Vendegó como meteorito y bueno, como una de las pocas cosas que han sobrevivido el incendio. También queríamos mostrar, que esto es muy bonito, además, cuando se quemaron todas las obras del museo, varios colectivos indígenas brasileños dijeron que ellos estaban dispuestos a trabajar con el museo para recrear, a través de reperformar ciertos rituales del pasado, volver a crear ciertos objetos. Pero ellos fueron muy claros en decir que eran rituales que pertenecen al pasado, ¿no? Es decir, porque ellos son gente del presente, que mucha gente trata todavía de verlos como si fueran gente del pasado, en realidad ellos son gente del presente, obviamente. Entonces decían, bueno, podemos volver a crear ciertos objetos a partir de la reformulación de ciertos rituales, ¿no? Siempre y cuando nos dejéis participar en la forma en la cual se exhiben, que es un poco también lo que nos parecía a nosotros importante, porque de alguna manera los museos de antropología exhiben el trabajo de culturas indígenas desde un punto de vista y desde una metodología muy particular. Entonces ellos querían revertir un poco esa y participar en la exposición de esas obras. También queríamos exhibir las cenizas de Lucía, ¿vale? Y bueno, otros fósiles, por ejemplo, había otro fósil que nos parecía muy importante exhibir, que durante el incendio se rompió en dos y dentro resulta que hay otro fósil que nunca se habían imaginado que estaba ahí dentro, ¿no? Entonces, de alguna manera, para nosotros esos 4 elementos hablaban de resistencia desde varios y diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces, estos objetos que no son obras de arte, para nosotros abren el núcleo de lo que nosotros llamamos resistencia. Y bueno, ahí os voy a mostrar rápidamente, son muchos más, pero bueno, está desde los dibujos de Gustavo Caboco, que trata de hablar de la historia de su familia, él es de origen indígena a partir de una película animada. Ahí solamente tengo aquí bueno, os voy a hablar entonces rápidamente de qué otros artistas estaban. Por ejemplo, queríamos incluir las arpilleras de Violeta Parra, ¿vale? De la cantante chilena Violeta Parra, también porque las arpilleras chilenas, no solamente las violetas, sino luego después fueron también utilizadas durante la dictadura en Chile para esconder ciertos mensajes y poner ciertos mensajes sí, en las propias arpilleras, que eran objetos de comercialización, y eran de los pocos objetos que permitían salir al exterior, ¿no? Bueno, hay toda una serie de artistas que trabajan en torno al concepto de resistencia.
Voy a pasar a la siguiente imagen y ya voy a terminar pronto porque si no, no va a haber posibilidad de... Bueno, otro de los temas que a nosotros nos parecía interesante, generalmente los temas están relacionados con verbos. Uno era resistir, este segundo lo llamamos hiding, disclosing, que es el esconder, desesconder, ¿no? Y hablábamos del término de esconder, desesconder desde el punto de vista de esconderse cuando uno tiene miedo a que lo encuentren y que obviamente está muy relacionado con toda la época de la dictadura en Brasil. Y el otro día, la otra tiene que ver más con la idea de esconder como una manera de proteger algo, ¿no? Para que dure, para que prevalezca. Y, por ejemplo, este grupo de obras empieza, digamos, con dos objetos que nuevamente no son necesariamente obras artísticas, los consideramos más como los, en vez de empezar con textos curatoriales que hablan de lo que significan las cosas, básicamente empezamos con esos objetos. Los objetos y sus historias son los que introducen los grupos de obras. Entonces, por ejemplo, están estos bordados de Joao Cándido, de más o menos de principios del siglo XX, año 23. Joao Cándido es un personaje muy interesante porque él era un soldado negro que fue un revolucionario y que además era muy sanguinario. O sea, él durante la abolición de la esclavitud él fue uno de los que más guerrearon y era muy conocido porque era una persona muy sangrienta, aunque fuera un revolucionario. Los revolucionarios suelen ser sangrientos muchas veces. Pero en la época que estaba en la cárcel, él realizó muchos bordados como este, en los que hablaba de conceptos de amor, compañerismo, igualdad, ¿no? Entonces nos pareció importante mostrar todos estos bordados de Joao, que realmente hizo cuando estuvo escondido, digamos, o cuando estuvo apresado, ¿no? O por otro lado, os voy a enseñar aquí, están estas cartas bellísimas, aquí no se ven muy bien, pero son bellísimas, de Joel Rufino dos Santos, que fue un historiador y novelista también afrobrasileño, que estuvo apresado durante la dictadura militar en Brasil y que es muy interesante porque durante toda la época que estuvo apresado, él lo que trató de hacer era escribir unas cartas a su hijo, que era un niño chiquito, pues para que su hijo no se preocupase tanto de que su padre estaba en la cárcel, pero claro, las cartas tenían que pasar el sello de la censura. Entonces, obviamente no podía hablar a su hijo de por qué estaba ahí, cuál era su pensamiento ideológico. Entonces, es muy curioso porque lo que hizo fue básicamente unas cartas que hablaban de todo el proceso de cómo había sido la conquista, como barra genocidio en Brasil y cómo había sido cómo habían traído los esclavos negros a Brasil. Entonces es muy interesante porque él hablaba de ideas políticas que en realidad son parte de lo que ocurrió en la dictadura, ¿vale? Que es la lucha entre clases también, pero al hablar de una época pasada, la censura, que no era muy inteligente y nunca ha sido muy inteligente, las dejó pasar, ¿vale? Entonces de repente son todas estas cartas que recibía su hijo que pasaron el sello de la censura porque no estaban hablando del momento presente, sino del pasado, aunque el pasado resonaba en el presente, obviamente. Entonces, bueno, están todas estas cartas de Joel Rufino dos Santos. Todo esto os lo enseño para que veáis que es interesante cómo hemos decidido que en lugar de que haya textos curatoriales diciendo esto significa resistencia o esto significa censura, ¿no? Era como, bueno, son objetos y las historias de los objetos para poder explicar situaciones, porque nos parece que a través de las historias y de las anécdotas es mucho más sencillo llegar al público también, más que a través de la explicación de conceptos a lo mejor más teóricos, ¿no? Entonces, lo que pasa en la Bienal de Sao Paulo son muchas introducciones a este tipo de historias que han ocurrido en los últimos 500 años casi, ¿no? Pues bueno, esto es algo que os quería enseñar. Es todo mucho más complejo, estoy abreviando bastante, pero y bueno, dentro del grupo de resistencia, pues para que... Voy a pasar un momentito, perdón. Ay, no, espera, aquí lo dejo. Pues hay muchas cosas. En realidad, por ejemplo, en Resistencia, solamente para explicaros rápidamente, pues hay, por ejemplo, unas piezas de Charlotte Salomon, que es una chica que, bueno, lamentablemente murió durante en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial con los nazis, pero el tiempo que estuvo escondida hizo un montón de dibujos en torno a la historia del teatro, ¿vale? Son dibujos muy inocentes, muy bonitos sobre la idea del teatro, pero los hizo casi de manera monástica los 3 años que estuvo recluida, por ejemplo, ¿no?
eso es una de las piezas que hay dentro de esta idea de hiding, disclosing. Pero hay otras muchas. Por ejemplo, está el artista mexicano José Antonio Vega Macotela, ¿no? que también le hemos invitado a Toño, que básicamente lo que está haciendo él son unos murales enormes, muy bonitos, que tienen imágenes varias de carnavales y cosas, pero estos están tejidos de cierta manera que dentro de los tejidos hay códices, ¿vale? Y estos códices tienen mensajes, yo diría, podrían ser secretos, sí, de alguna manera los podríamos llamar secretos, pero básicamente están hechos en colaboración con un grupo de hackers y tienen que ver mucho con el proceso electoral ilegal de Bolsonaro, ¿vale? Pues bueno, es para explicaros un poco la idea de desesconder desde diferentes puntos de vista. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Sigo. Sí, sí, tú sigue adelante, muy interesante. Luego, Este, si alguien me quiere interrumpir, adelante. O sea, si alguien me pide preguntar cosas, adelante. El siguiente, voy a tratar de ir un poco más deprisa para terminar. Los otros conceptos que tenemos aquí es el de circulación, que obviamente es muy sencillo el concepto de circulación, que simplemente queríamos reivindicar la idea de cómo la circulación de personas, de bienes, bienes culturales, han estado siempre vinculadas, ¿no? Una de las obras que nosotros queríamos enseñar como, no tanto obra, sino como objeto, y creo que no la tengo aquí. Espera, déjame ver si está por aquí, porque esto es Jaider Svel, no está aquí. Bueno, lo voy a dejar aquí. Es una serie de retratos de Frederick Douglass. Yo no sé si ustedes ubican a Frederick Douglass, quizá es como fue un esclavo negro durante la época de la esclavitud en los Estados Unidos, que consiguió la libertad, él se escapó y luego se convirtió en un revolucionario, en una persona que hizo muchísimo por la abolición de la esclavitud, y fue el hombre que más veces se le ha retratado en la historia de los Estados Unidos. Hay cientos de retratos de Frederick Douglass, ¿no? Entonces, para nosotros de alguna manera era interesante hablar de esta idea de circulación a través de los retratos de Frederick Douglass, de este esclavo negro que consiguió la libertad y que después fue retratado una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez por lo que hizo, ¿no? Y bueno, por daros un ejemplo, dentro de estas obras de circulación hay, por ejemplo, un performance de Trayar Harrell, que es un artista afroamericano también, que es un performance con el que trabaja digamos, con las cosas de su familia, ¿no? Del que todavía él tiene o conserva, ¿no? Y bueno, performa con ellas de diferentes maneras. Pero bueno, tiene que ver sobre todo con esa idea de circulación, de cómo los objetos cambian a través de la circulación. Y yo creo, porque luego hay otros dos clústeres, pero no quiero como extenderme mucho más porque no tenemos tanto tiempo y sí me gustaría dar lugar a preguntas. Solamente deciros que hay como otros tres grupos, está el de repetición, está el de corte y relación, bueno, está el de la jungla, o sea, hay como varios grupos de objetos y de obras que introducen cada grupo de trabajo. Luego también deciros que una de las metodologías que nosotros tuvimos para hacer la Bienal de Sao Paulo es la idea de escribir cartas. Creo que esta Bienal está muy basada en las narrativas, en las historias personales y colectivas. Entonces, desde que empezamos la Bienal empezamos a escribir cartas. Y eso ha sido una cosa, cartas públicas, quiero decir, cartas que se publican cada mes. Y eso ha sido algo alucinante, porque, por ejemplo, nos dábamos cuenta de cómo una carta que habíamos escrito un mes, el mes siguiente, los acontecimientos de lo que estaban pasando eran tan rápidos que parecía que ya no tenía pertinencia, ¿no? O sea, de repente yo escribí una carta a mí me pilló cuando estaba en Chile, fui a Chile justo cuando pasó todo, bueno, el año pasado, cuando fueron todos estos movimientos sociales que salieron a la calle por la subida del transporte y todo eso. Y como sabéis, mucha gente resultó herida en los ojos. Entonces hice toda una carta en torno a las revueltas en Chile y el estado de excepción que se hizo y el toque de queda, pero cuando se fue a publicar, el toque de queda se impuso por el COVID, ¿no? Y de repente o sea, como que pasaban muchas de esas cosas, ¿no? Como que nos dábamos cuenta que en esta idea de los acontecimientos de la historia que habíamos tratado de hacer, en estos 2 años las cosas iban tan deprisa que todo parecía quedarse desactualizado, ¿no? Entonces, bueno, estas cartas, que además podéis acceder a ellas porque están en la página de la Bienal, van contando de una manera nuestras inquietudes como si estuvieran escritas para un amigo, ¿vale?
pero en realidad están abiertas al público, ¿no? Entonces, esa ha sido la epistolaria ha sido una forma para nosotros de expresar nuestra forma de trabajo también. Y bueno, simplemente, ¿alguien quiere preguntar algo? Veía ahí como una mano alzada. Si alguien quiere preguntar. Hay, Ruth, algunas preguntas. Por ejemplo, Otón Castañeda pregunta, pues que en este contexto, ¿qué tanto apoyan otras instituciones a la Bienal? Por ejemplo, galerías o la participación de los artistas en la producción, ¿no? Dentro de la Bienal. La Bienal de Sao Paulo no acepta dinero de galerías de arte, ¿vale? Es como o sea, nunca no se acepta, quiero decir, o sea, o sea, sí se hace fundraising en el sentido de que sí se consigue dinero por parte de empresas grandes que dan dinero, que patrocinan cosas, que patrocinan eventos, pero la Bienal tiene un presupuesto que es bastante sano, o sea, no está mal, y siempre han tratado de estar un poco desvinculados de que las galerías comerciales no patrocinen el trabajo de los artistas. Cada artista tiene una cantidad equitativa asignada, puede gastarse menos, puede gastarse más, y ahí vemos de qué manera podemos conseguir más dinero. Sí se acepta dinero, obviamente, de embajadas y cosas de ese tipo, ¿no? Como más de ese tipo de asociaciones transnacionales, pero bueno, o sea, solamente deciros que ahora obviamente con toda la movida y todo lo que está pasando con el COVID, casi se redujo el 35% del presupuesto de la Bienal. Y lo que ha sido muy triste es que nos hemos tenido que cargar o de alguna manera dejar un poco atrás muchas obras históricas que nos hubiera... Era una bienal, era de las bienales con más obras históricas hechas hasta ahora. O sea, había muchas nuevas producciones, pero había también muchas obras históricas que hacía muchos años que no se veían y que nosotros, algunas eran obras hechas durante la dictadura que estábamos rehaciendo, y en algunos casos hemos tenido que cortar cosas, sobre todo cuando venían de museos en el extranjero o cosas así, y priorizar sobre todo las obras que estaban en producción con artistas vivos y fundamentalmente pagar el fee o el salario a todos los artistas de este año, independientemente de que la Bienal no suceda hasta el año que viene, perdón, pero nos parecía que los artistas muchos de ellos contaban con ese dinero y que era justo que eso fuera lo primero que abordáramos en términos de gastos. Pero ha sido chungo y sigue siéndolo. El corte de 35% del presupuesto así de repente es grave. Tenéis, no sé si hay otras preguntas. Gracias. Bueno, de parte de Ángeles pregunta que cómo es la respuesta de los visitantes a la Bienal, o sea, quién es el público que la visita, etcétera, es lo que pregunta Ángeles Vázquez. Bueno, la Bienal del 34, la nuestra no ha sucedido todavía, pero te puedo contar un poco que la Bienal de Sao Paulo, y eso es lo que quizá la hace tan increíble, o por lo menos para mí la hace tan increíble, te puedo decir que el 50% de los visitantes de la Bienal de Sao Paulo son niños y jóvenes. Es una Bienal que está completamente enfocada o sea, el equipo de educación es enorme, enorme. Es más, nosotros hacemos dos libros, un libro que es el libro de la Bienal y luego un libro que es como así, o sea, que parece como iba a decir la Biblia, pero no tiene nada que ver con la Biblia. O sea, parece como casi como no sé, como una enciclopedia que está hecha porque nosotros hay casi más de 1000 tutores que de alguna manera les mandamos este libro para que ellos tengan las herramientas de cómo poder explicar la Bienal de Sao Paulo a los cientos de escuelas que vienen cada día. Una de las razones también, obviamente, por la que nosotros decidimos sí o sí posponer esa Bienal, digo, más allá de que luego además la situación en Brasil es más allá de trágica, es porque para nosotros una gran parte de ese público es un público juvenil, de niños con escuelas, lo cual era imposible que sucediera en ese momento, pero, por ejemplo, todas estas cosas que yo os estoy explicando tienen su versión explicada para niños, ¿vale? Y es un libro que los comisarios, y que es muchísimo trabajo, hacen para que esos tutores, mediadores de las escuelas, sepan cómo afrontar el explicar la Bienal de Sao Paulo, precisamente porque es una gran parte del público. Gracias. Y bueno, una tercera pregunta de Carmen, si pudiera repetir los 5 tópicos que mencionabas Sí. de la curaduría. Que no lo sé, o sea, no los terminé porque me daba la impresión de que os estaba contando un rollo tremendo. No, es que está súper interesante. Mencionaste opacidad,
resistencia. Al principio, o sea, en realidad, al principio hablé de repetición, resistencia, opacidad, pero en realidad los 5 grupos que forman la Bienal de Sao Paulo es el de resistencia. Cada uno tiene, ya sabéis que luego tiene diferentes formas de resistencia, que va a través de diferentes objetos, ¿no? Pero en general es resistencia, es lo que nosotros llamamos esconder, desesconder, ¿vale? La idea de circulación. Otra que no he explicado mucho, que se llama Cat and Relation, corte y relación, que es muy fuerte esa, o sea, es como muy heavy. Quizá no os la explique tanto, pero ahora que me lo pregunta Carmen, quizá, mira, os voy a poner esta imagen aquí del grupo Yuyatskani, porque este además es uno de los proyectos que yo estoy llevando más de cerca. La idea de corte y relación tiene que ver con esto, tiene que ver con cosas que no casan, ¿no? Cómo haces para relacionarlas y aún así las tienes que relacionar, ¿no? Y que tiene que ver con ese antagonismo que estamos viviendo hoy en día. Por ejemplo, Yuyatskani es un grupo de teatro peruano, es uno de los padres y madres del teatro colectivo en Latinoamérica, del teatro político en Latinoamérica, del teatro de grupo en Latinoamérica. Ellos me cuentan, ellos durante muchísimos años, ellos aprendieron a hablar quechua todos y trabajaban muchísimo en comunidades indígenas, obviamente, y además casi todas sus obras lo que trataban de hacer era de dar voz al colectivo indígena que, como sabéis, durante toda la época de la guerra civil que ha vivido Perú y que con Sendero Luminoso, o sea, la guerra que hubo entre Sendero Luminoso y el gobierno, básicamente, creo que los dos, o sea, no sé cuál de los dos fue más bestia, probablemente los dos, quien pagó el pato, digamos, es la gente y sobre todo los pueblos indígenas. Hubo casi 70.000 muertos, imaginaros, en aquellos años. Entonces, cuando por fin se acaba todo este periodo y llega la Comisión de la Verdad, ¿no? De repente algunos colectivos indígenas le dicen a Yuyatskani que, a pesar de que están agradecidos de la labor que han hecho por casi 40 años, que ahora es el turno de ellos de hablar, que no quieren que otras personas les pongan voces, ¿no? Entonces, de alguna manera, Yuyatskani tuvo que reformular su forma de trabajar como colectivo teatral, sobre todo porque los actores y los grupos teatrales dan voz a personajes, ¿no? Entonces, de alguna manera, la parte de Cat and Relation, que tiene otras complejidades, tiene que ver en parte con esa idea de cómo, qué hacer ahora cuando de repente ya hay ciertas posibilidades de hablar, ¿no? Entonces, como te repliegas, no te repliegas, a quién dejas hablar, quién tiene el turno de hablar, tiene que ver con todo eso, ¿no? Entonces, bueno, esas son un poco los 5 verbos, ¿no? De relacionar, esconder, todo este tipo de cosas. Sí. Muchas gracias. Hay algunas otras preguntas, por ejemplo, Mercedes, ¿cómo se ha configurado el formato para las siguientes ediciones? ¿Cómo? No entiendo la pregunta. Yo creo que se refiere a cuál es el formato para la siguiente edición. Quizás se refiere a los públicos. Pero no sé si tiene que ver por lo que está pasando con el COVID y todo eso, si se va a reformular el formato o no sé muy bien a qué se refiere. O sea, el formato ya os lo acabo de explicar, quiero decir, o sea, en realidad... Aquí pone nuevas modalidades de la Bienal, sí. Pues no entiendo muy bien la pregunta. O sea, en realidad ya expliqué un poco que la metodología de trabajo fue como de ensayo, que había unas exposiciones anteriores a la Bienal, que hemos tratado de colaborar económicamente, sobre todo con otros espacios para repartir recursos, para poder trabajar en colectividad. Y bueno, en septiembre, si el mundo no se cae, que todo está por ver, sucederá la Bienal de Sao Paulo, en la que se podrá ver muchas de las obras que han estado sucediendo anteriormente y otras muchas nuevas que estamos produciendo. Nosotros no nos vamos a centrar a hacer una respuesta al COVID, porque creo que el falso oscuro más ocanto deja muy claro que esa oscuridad no tiene que ver solamente con el COVID. O sea, que no es que el mundo antes estuviera increíble y de repente se puso mal, Claro. sino que en realidad el COVID solamente es la punta de un iceberg que ha hecho más visibles ciertas cosas que llevan sucediendo durante siglos en relación a la inequidad, la pobreza, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Creo que quedó súper clara aquí la respuesta para nuestra participante. Y ya por último, porque ya el tiempo está apremiando, nos pregunta un compañero, Castañeda, ¿cuál consideras que deben ser los aspectos que diferencian al formato concepto bienal del museo o la feria de arte? Bueno, es que yo creo que no tienen, o sea, bueno, para mí, cuando la Bienal se convierte en una feria,
hay un problema. Quiero decir, ¿no? O sea, aunque yo tengo muchos colegas y ha habido muchas bienales que se han convertido casi en ferias, quiero decir, ¿no? Sí. Entonces yo creo que la Bienal de Sao Paulo, como expliqué, por eso traté de explicar también como toda la historia de la Bienal primero, para hablaros también de facetas de cómo ha habido intereses económicos, políticos, sociales, es decir, las bienales no son eventos inocentes, ¿vale? O sea, Ujú. donde lo único de que se pretende, o sea, yo como comisario, curador, siempre trato de que prevalezca la voz de los artistas y el trabajo de los artistas y lo que yo siempre opino que además el arte es una de las formas, es uno de los pocos espacios que nos quedan donde podemos hablar y decir, ¿vale? Es uno de los pocos espacios donde todavía se puede mediar y decir, pero también está lleno de cosas muy perversas, ¿no? Y de intereses de mucho y determinado tipo, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, en general en la Bienal tratamos de que haya producciones nuevas, tratamos de que, bueno, de que haya como una temática intelectual que permea las cosas, tratamos bueno, de una serie de cosas que nos diferencian de un formato de feria, pero vamos, no sé si contesto la pregunta o no. Sí, aquí comenta que pues que claro, que le encantó la respuesta, que no son entes inocentes, gracias. No hay cortapisas ni intereses, como comentan aquí los participantes. Ruth, no sé si deseas agregar algo para cerrar esta interesante charla, en relación pues a toda tu experiencia y lo que estás trabajando pues en este importante bienal. Bueno, o sea, quizá para nosotros ahora lo que estamos tratando de hacer, nosotros no nos hemos volcado demasiado en plataformas digitales y en hacer como muchas cosas digitales Ujú. porque, bueno, nos hemos querido seguir concentrando en seguir trabajando juntos y pensando en lo que va a pasar el año que viene, aunque obviamente si seguimos escribiendo nuestras cartas, que era algo que hacíamos desde el inicio, y eventualmente también hemos hecho como entrevistas a los artistas que participan. Todo eso está en la página web de la Bienal, donde podéis ver de repente a Neo Muyanga hablando de su proyecto, o sea, como varios y diversos artistas que os van a aclarar un poco más también el punto de vista desde el que ellos han trabajado, ¿no? Con nosotros. Pues hay muchísimos comentarios muy positivos que pues que les encantó la charla, que qué oportunidad de que estés aquí con nosotros. Y bueno, pues los invitamos a visitar la página de la Bienal, en el correo electrónico donde les enviamos la liga de Zoom, viene la liga. Y bueno, pues hacer comentarios también en las redes sociales que ellos tienen publicadas. Y nuevamente, Ruth, agradecerte tu tiempo por estar aquí en Marco y esperamos tenerte pronto también en modo presencial. Muchas gracias, También. excelente. Venga, Muchas muchas gracias felicitaciones, gracias. a ti. Hasta luego. Adiós. Bye bye.